Trifulca del 5 de octubre de 2025 y con Salva Martín y Alejandro Ruiz después de la victoria del Real Madrid en el Bernabéu por 3-1 ante el Villarreal. Victoria evidentemente importante, algo balsámica después de esa dura derrota en el Metropolitano y que creo que deja varias lecturas. Vamos a ir con la primera. Voy a empezar preguntando a Salva. Quiero preguntarte, Salva, ¿qué opinaste cuando viste la alineación? Siempre nos sorprende porque creo que no ha repetido ni una sola alineación, Xabi Alonso, pero es verdad que tomó decisiones que quizás la gente le pedía que tomara y que muchos dudaban que iba a tomar, ¿no? Federico Valverde, lateral derecho, Ceballos titular, Vinicius extremo izquierdo. Quiero que me digas qué opinaste. Pues cuando la vi dije, pues tira de personalidad, también de sentido común. Valverde tiene que ir al lateral derecho o al lado derecho en cualquiera de las formas. También se habló de un posible defensa de 3, pero bueno, tenía que apostar por ello. Ceballos también para jugar en el centro del campo con un poquito más de toque, siguiendo esa visión y esa falta o esa carencia que le falta al equipo, quizá que sea la constancia. Al equipo todavía le falta constancia, ¿no? Todavía le falta alargar más en el tiempo esas dosis de buen juego que está desplegando. Así que cuando vi la alineación dije, Xavi tira de sentido común y de bemoles también. Dijo, aquí estoy yo y la verdad que me pareció correcta la apuesta. Yo estoy de acuerdo, a mí me gustó mucho, no me lo esperaba, sinceramente. Y también, bueno, no he dicho un dato, no meter a Jude Bellingham de inicio. Sí. Ahora también se cree un poco hablamos de eso. Alejandro, ¿te sorprendió? ¿Te lo esperabas? ¿Te gustó esa alineación? A mí me gustó bastante el 11 y respondió un poco a lo que yo venía pensando. Durante esta semana se ha especulado mucho que el vestuario le estaba haciendo la cama, que Xavi tenía dudas sobre cómo distribuir roles en la plantilla, de si tenía miedo a poner ciertos jugadores en X posiciones porque podían quejarse. Para mí el 11 es un 11 totalmente lógico. Podría haber hecho otros cambios, podríamos haber visto que le daban entrada a Camavinga, podríamos haber visto a Jude en el 11, al propio Rodrigo, que venía en buena dinámica. Pero ayer fue una demostración de intentar poner lo que comentábamos, a casi todas las piezas en sus posiciones más lógicas, más orgánicas, e irse al parón, antes del parón, con un partido en el que puedes acercar al equipo a sus mejores sensaciones en este momento. Evidentemente, este no es ni de lejos el mejor Madrid que esperamos, ni de lejos el mejor Madrid que espera Xabi Alonso, pero sí seguramente el más orgánico ahora mismo. Y ayer, para mí, la alineación le da bastante la razón, porque vimos un gran Fede Valverde, vimos un gran Vinicius y sobre todo vimos, para mí, una sensación de control en el partido, sobre algunos tramos, después del 2-0, por ejemplo, que me gusta menos el Madrid ahí, pero vimos un Madrid que maniató a un Villarreal al que trató como si fuese un equipo de la parte baja de la tabla, cuando realmente el Villarreal, muy de acuerdo contigo, es uno de los mejores equipos de la liga, una de las mejores plantillas, uno de los mejores entrenadores. Y la sensación ayer, yo estoy leyendo mucha queja del Villarreal por tema arbitral y demás, y la sensación es que el Real Madrid, sin ser su mejor partido, sin tener continuidad, sin ser del todo sólidos, del todo compactos, incluso contundentes, la sensación es que maniata al Villarreal y el Villarreal le pone muy poquitos apuros al Madrid de ayer. Oye, por resumir un poquito el tema de la polémica, quiero preguntaros a los dos, yo ya he dado mi opinión. Para mí es verdad que la amarilla a Mourinho me parece exagerada, la segunda, bueno, si no me parece amarilla, pero también creo que Mourinho juega muy de gratis, hay un par de acciones en la primera parte que se podría haber marchado a la calle. A mí el penalti de Vinicius me parece clarísimo y me parece aún más claro el de Rodrigo, o sea, creo que los dos me parecen claros. No sé cómo lo viste tú, Salva, y si entiendes las quejas. Yo decía hoy que creo que también es un poco que cuando el agua te llega al cuello, a un equipo y al otro de repente ves que sin agua le llega a los tobillos, le dices, mira, te está llegando a los tobillos, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Cuando tú te ves agobiado después de un inicio de liga un tanto polémico en lo que se refiere a arbitrajes, entiendo que también la gente señale, ¿no? Sobre todo me hace mucha gracia, siempre diré, sé que esto lo digo mucho, pero siempre me da mucha gracia los vecinos. Llevan 17 años pagando a los árbitros del Barcelona, pero ayer ponen 16 tweets para decir una segunda amarilla a Mourinho. Eso es lo que digo, el silencio en unos casos y el escándalo en otros. Y los propios clubes, ¿eh? Sí, bueno, sí. Es verdad que ayer, sí, pues es que es eso. Bueno, es que eso lo hemos hablado. Hay clubes a los que parece que no les funciona Twitter después de los partidos cuando juegan contra determinados equipos y cuando juegan en el Bernabéu contra el Real Madrid. Mira, X es una plataforma chulísima para manejar. La conexión vuelve, ¿verdad? Vuelve. Salva porque voy a dejar. Es una vergüenza, sinceramente, el tuit de victoria polémica, o sea, derrota polémica en el Bernabéu, el tuit del Villarreal.
El Madrid ayer es mejor que el Villarreal de cabo a rabo en la primera y en la segunda parte, incluso sin tener un grandísimo fútbol en la primera parte. Y en las elecciones arbitrales, si te sumas a favor o en contra, al final sale en contra el Madrid. Entonces, es que es ridículo. Bueno, te dejo, Salva. ¿Qué opinas de las opciones? Sí, porque te estás encendiendo, te estás... Me estoy calentando. Le he dado una cerilla a un pirómano. Sí. No, a ver, mira, por un lado también os digo, meterte o mirar los tweets de los clubes, al final es una información de parte, ¿no? O sea, que Villarreal ponga polémico, bueno, pues es para su público, para su parroquia, puede ser más o menos fan o más o menos riguroso, pero mira, sobre las polémicas de ayer, en el campo, tuve la suerte de ir, el penalti que pitan, viéndolo incluso con gente que madridista al lado, decían, puede pitarlo, puede no pitarlo, o sea, que tal. Pero luego el de Rodrigo es clarísimo, se vio en directo y se vio luego en las pantallas, y que lo haya visto en casa es clamoroso, o sea, que ahí la queja sería incluso uno por el otro, o sea, que tú imagínate que no pita uno, o sea, no habría queja tal cual. Y por otro lado, Mourinho, lo que has comentado, canta que la segunda amarilla sí es un poquito rigurosa o es totalmente rigurosa, pero también tenía argumentos anteriores para haberse ido. O sea que también una cosa por la otra. Pero visto desde una parte, pues claro, cuando te echan a un jugador por una amarilla que tú no consideras, pues levantan la mano, y cuando te piten un penalti que es interpretativo, pues también levantan la mano. Es indiscutible que en realidad el Madrid fue mejor ayer en casi todos los ámbitos, en casi todos los números. Si miras solamente la posesión, que les encanta a algunos, es 70-30. A mí no es un dato que me enamore, pero está ahí también, en tiros, en acciones de peligro. O sea, no creo que sea muy discutible, ni creo que fuera sobre todo fundamental o clave la actuación arbitral ayer. Oye, por cierto, quiero dar las gracias a Claudia, que como siempre nos da regalando cositas, ha regalado 2 suscripciones en Twitch, así que gracias, Claudia, por esas suscripciones. Muchas gracias. Alejandro, ¿quieres decir algo más del tema del arbitraje? No sé si algo más. No, yo voy en la línea que habéis marcado vosotros. Para mí el penalti es claro, es una acción muy torpe de Rafa Marín, que por cierto hizo un partidazo ayer en el Bernabéu, sobre todo las acciones a campo abierto con Mbappé, pero la acción precisamente del penalti es una acción en la que choca arriba y choca abajo. Es que hay poca discusión, ¿eh? Podemos discutir si solamente fuese el contacto arriba, pero siendo el contacto también abajo, para mí es demasiado claro. Y luego la segunda amarilla a Mourinho sí que es verdad que puede no serla, pero es que anteriormente había cortado una contra de Mbappé y no le sacan amarilla. Evidentemente el VAR no la puede revisar porque es una amarilla, una segunda amarilla, pero ahí perfectamente se puede ir a la calle. Además, en la rigurosidad del árbitro la vemos en la primera parte, que la única acción en la que Tchouaméni se ve expuesto a cortar una transición del Villarreal le saca amarilla a la primera. Quiero decir que es que el árbitro había marcado ese nivel y ese criterio arbitral desde la primera parte, cuando la amarilla de Tchouaméni se la puede ahorrar perfectamente, que era la primera. Tchouaméni no necesitó tampoco intervenir en tantas acciones. Y no era jugada de peligro. No era una jugada de peligro porque la defensa de Madrid estaba totalmente plantada. Quiero decir, es que la polémica de ayer me parece ridícula. Me parece querer sacar polémica de un partido muy flojo del Villarreal, que es entendible. Vienen de un partido en Champions, de desgaste, tuvieron que hacer rotaciones. El Madrid venía intentando solventar las malas sensaciones del derbi. En el Bernabéu puedes perder el partido, pero desde luego ayer el Villarreal no pierde por el árbitro. Ayer el Villarreal pierde porque es inferior al Real Madrid y punto. Bueno, dicho esto, vamos un poco con el tema del partido. Te he leído un tuit que me ha gustado mucho, quiero también hablarlo con Salva, que dice, viéndole ahora el encuentro de ayer, sensación de que el Real Madrid le falta confianza y continuidad, pero la base que está construyendo es sólida. Yo muchas veces pienso, se me ocurre poner algo, esto es lo que se me ocurre, y siempre leo a Alex y es lo que yo quiero decir. Me parece muy interesante esto que dices, porque creo que es esto, ¿no? Esto no es el Madrid que queremos a final de temporada o en los partidos grandes, pero sí que crees, Alejandro, que es la base, ¿no? De lo que crees que sí que hay cimientos buenos para estar esperanzados, se podría decir, ¿no, Alex? Esto es como la frase de Batman, ¿no? En Gotham, no es el héroe que Gotham merece, pero sí el que necesita. Es así la frase, pues es un poco el Real Madrid que tenemos ahora mismo. No es un Real Madrid redondo, ni mucho menos. No es un Real Madrid que sea capaz de aplicar continuidad a lo largo de un partido. Ayer lo vimos, en la primera parte hay tramos en los que parece que aprieta más arriba, da continuidad al juego, y otros tramos en los que no encuentra soluciones en tres cuartos. Después del 2-0, para mí, hay dos acciones muy claras de Bellingham en las que el Real Madrid se tiene que venir un poquito más arriba e intentar cerrar el partido. No lo hace bien el 2-1.
Hay tramos así durante el partido, tramos en los que el equipo se parte más, pero yo creo que esto es normal. Tenemos que tener en cuenta que Madrid viene de 4 años seguidos trabajando de una determinada manera, con unas determinadas dinámicas de juego, incluso de gestión de vestuario, y lo que está implementando Xavi es radicalmente opuesto. No podemos pretender que el Real Madrid sea un equipo redondo cuando estamos empezando octubre. Lo que sí le podemos pedir a Madrid es que encuentros como los de ayer ante un rival como el Villarreal, que es un gran rival, insisto, es un gran rival, el Madrid lo solventa con una facilidad bastante grande. Y esto es lo que yo le pido al Real Madrid. Es evidentemente cuando llegue marzo, cuando llegue febrero, que el Real Madrid ya lleve más dinámica de trabajo, le tenemos que pedir que este tipo de partidos, oye, no solamente se ganen, sino que se disfruten un poco más, que veamos ciertas dinámicas de juego un poquito más avanzadas. Pero actualmente yo le puedo poner pocos peros al Real Madrid. El único pero que le pongo al Real Madrid es el encuentro del Wanda, que yo espero que en esta primera vuelta sea más una pequeña mancha que algo verdaderamente reseñable, a pesar de la contundencia del resultado y de lo que supuso esa debacle. Salva, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves también que hay unos cimientos buenos? ¿Te convence? ¿Aún sigues asustado por sí, muy bien, pero cuando vengan los Miuras, a ver qué pasa, ¿no? No, mira, lo estaba comentando Alejandro también. El Villarreal es el segundo rival de un bloque que viene ahora, o que ya ha empezado, ¿no?, con el Atlético, de rivales potentes, ¿no? Habrá una Juventus, habrá un Barça que habéis comentado antes, Liverpool. O sea, ahora es cuando se va a ver, es el primer examen parcial que dijimos alguna vez, ¿no? El examen antes de Navidad, ahora viene un bloque ahí de ir creciendo mientras te vas examinando, ¿no? Yo veo una clave y es que habrá que decidirse, o Xavi tendrá que decidir el centro del campo. Si quiere apostar por un Tchouaméni Valverde cuando el lateral vuelva a su ser con Carvajal o con Trent, o va a querer poner a un jugón ahí, Tchouaméni y un jugón. Tchouaméni y un jugón, o Ceballos, o Güler, o Bellingham. Esa va a ser la clave. Tchouaméni Valverde, a mí me suena un poco al Diarra Emerson que quiso implementar en su día Capello. Me suena a demasiada gasolina y poco pincel ahí, ¿no? Poca forma de sacar el balón jugado, poca forma de encontrar ahí un poquito de salida, un poquito de arte. Esa va a ser una de las claves. ¿Y a qué quiere ser el Madrid de Xavi? ¿Qué quiere ser el Madrid de mayor? ¿No? Poner solamente las máquinas en el centro o buscar un poquito de arte. A partir de ahí, pues ahora llega un parón en el que precisamente puede pensar el entrenador por dónde quiere tirar. Sobre Ceballos, por ejemplo, que es la apuesta que ahora está utilizando. Ayer escuchaba, creo que era en la radio, y una cosa que es cierta, ¿no? A Ceballos por una cosa o por otra, ¿no? Hace unos años por quienes estaban, y luego también por sus lesiones, lo que le ha faltado quizás son 10 partidos seguidos. Vemos que no es un jugador, evidentemente no es un jugador super mega crack. Comparar también es un error que es muy habitual en el fútbol, pero quizá es un pie válido y para muchos partidos. Pero lo que le ha faltado siempre son 10, jugar 10 y ver si quiere quedarse en el correcto o si quiere ser un jugador notable. Bueno, sí es verdad que yo sigo pensando que mi crítica a Ceballos es que creo que después de tanto tiempo en el Real Madrid creo que si realmente eres el jugador que ibas a ser, ya lo habrías sido. Quiero decir, sí. Han pasado un par de entrenadores, creo que inteligentes, y bueno, veremos a ver qué pasa. Quiero hablar de un par de jugadores, sobre todo a ver si me da tiempo a tocar esos temas. Vamos a empezar por Valverde, si queréis, y luego os voy a plantear una cosa que ayer planteamos en Tangana, y luego lo he planteado por aquí por el chat, y ha habido una unanimidad. Ahora lo hablo con vosotros, y es, primero, creo que estamos ante el primer buen partido de Valverde en la temporada, y casualmente es desde el lateral derecho. Y quiero alabar que lo hizo con humildad, con trabajo y sacrificándose. Se vio en muchas ocasiones que tuvo que volver con rapidez para corregir, ayudar a sus compañeros. Pero sí que es cierto que después del Fede que estábamos viendo, y quizás del Fede que se deslizaban en ciertas declaraciones, daba la intención, a ver si es que esto es como el que en el trabajo dice, si yo hago mal una cosa no me la mandan nunca más, ¿no? Yo creo que vimos un muy buen Fede y es una de las notas muy positivas de ayer, ¿no, Alejandro?
Sí, al final con Fede la situación era sencilla, ¿vale? Se vio que en este inicio de temporada físicamente no estaba bien y ahí cuando él está mal físicamente se le nota y luego futbolísticamente no estaba bien. Ayer, ¿qué sucedió? Que le alejaste de las zonas en las que más problemas estaba dando él y más problemático estaba siendo él con respecto al juego. Ayer lo sacas de la circulación de balón, lo sacas del centro del campo, lo sacas de la toma rápida de decisiones, lo sacas de decidir en qué situaciones acelerar, frenar, eso que absorbe Ceballos y lo metes en un perfil en el que ya está compensando Franco Mastantuono para ir por dentro y él tiene la alternativa de dar continuidad por banda, de meterse un poquito más por dentro si quiere porque tiene la capacidad. Al final le alejas de sus problemas y le acercas a sus virtudes. Fue tan sencillo como simplificar procesos y todo fluyó en Fede, porque lo vimos ahí en Fede de corregir, de tener actitud, capacidad de retorno, capacidad de adelantar muchas líneas en ataque, porque al final le vimos desdoblar muchísimas veces a Franco Mastantuono. Y eso es Fede realmente. Y eso no hace falta que te lo dé como lateral, te lo podía estar dando como volante. Ahí fue para mí un problema de Xavi, de darle un entorno, para mí, demasiado centrado cuando lo colocaba en el centro del campo. Ayer de lateral se simplificó todo porque es la tarea que tienes que hacer. Seguramente cuando juegue en el centro del campo, esa función de volante híbrido sea un poquito más difícil de compaginar y ahí tendrá que buscar Xavi un engranaje. Pero ayer el Fede que vimos es el Fede al que todos estamos acostumbrados, a un jugador en el que cuando sus virtudes casan con lo que le va a pedir el entrenador y lo que le demanda el equipo en ese partido, es un jugador que brilla y que destaca, y ayer volvió a destacar. Salva, ¿tú te gustó el partido de Fede? ¿Te parece que lo encaró con la humildad suficiente como para poder estar ahí? Tú estás conmigo que a lo mejor muchas veces en la vida, no solo en el fútbol, pero estamos hablando de un caso de fútbol en la vida, a veces es aceptar la situación que tienes, decir, bueno, pues a veces es mejor dar un pasito atrás para intentar recuperarme y de ahí ir hacia adelante. Porque a veces cuando te enrocas en ir hacia adelante, cuando tienes lastre y lastre y lastre, es acabar perjudicándote. No sé cómo lo ves tú. Sí, tal cual, mira, entiendo que por televisión también se habló de ello. Las dos grandes ovaciones del partido fueron dos recuperaciones de Fede y una casi trascendental porque esa jugada podía haber acabado muy mal para los intereses del Madrid, ¿no? También escuché ayer y estaba pensándolo y tienen bastante razón. Los grandes partidos de Valverde, si lo pensamos, han sido en el costado o tirado hacia la derecha. Como centrocampista puro, no se recuerdan grandes partidos de Valverde. He leído hoy a Orfeo Suárez y me parece también un análisis muy, muy, muy bueno, que es que Valverde quizás sea, yéndonos un poquito al estereotipo, ¿no? Pero Valverde quizás sea un jugador hecho a contramano del estilo que quiere implantar Xavi Alonso, ¿no? Porque Xavi quiere que el balón se mueva más que los jugadores, que en la etapa anterior. En la etapa anterior los jugadores se movían más, era un Madrid más de cabalgar que un Madrid más táctico, más estático, más de posición que el que quiere poner Xavi. Y quizá ahí, pues como comentaba Alejandro también, ¿no? Valverde se tiene que adaptar y Xavi tiene que encontrar ese modo híbrido o esas funciones en las que él pueda desplegar sus virtudes, porque es un jugador que en estático yo creo que cumple menos que volando o que solucionando. Para mí es un solucionador, es un jugador complementario, es un jugador que arregla muchas cosas y que con campo por delante siempre brilla muchísimo más que despejado y sobre todo también, claro, como comentabais antes, cuando está mejor de forma, da un salto cualitativo. Si está bajo de forma o ha empezado bajo de forma y eso influye también en la confianza, pues también, lógicamente, ha influido en el inicio negativo que ha tenido. Es una incógnita, para mí es una incógnita, como he dicho antes, ¿no? Una incógnita a despejar, quizá la más importante de Xavi Alonso. Cuando vuelvan los laterales, ¿qué hacemos con Fede Valverde? Ahí está. Aquí entra mi pregunta. Chin, chin. Es un debate que ayer tuve en Tangana, que lo he comentado aquí con la gente, que la gente que ha entrado nueva a la Trifulca, más allá de que le den like al vídeo, que se suscriba al canal los que no estén suscritos, o que sigan el canal desde Twitch. Importante. Os pregunto a los dos. ¿Creéis que Fede puede lucharle la posición? O sea, no digo que vaya a hacerlo, que a lo mejor Sabelo se le quiere en el centro del campo, pero ¿vosotros creéis que Fede podría ser mejor lateral derecho a día de hoy que los dos que hay en el Real Madrid? Alejandro. Yo creo que Fede puede ser el mejor lateral derecho del mundo si él quiere. Esa es mi respuesta. Otra cosa es que yo creo que un entrenador inteligente como es Xabi Alonso tiene que saber aprovechar a los laterales que tiene, que son muy buenos los dos, muy buenos y muy diferentes los dos, y a Fede.
y que jueguen ambos, una cantidad de partidos importantes, ambos perfiles en el mismo 11. Aquí la cosa está en cómo conectas las siguientes piezas. Yo por eso te comenté que ahora mismo la posición de Fede es cómoda, porque ahora esta opción de lateral carrilero, porque ayer pudo vivir de carrilero y otros partidos incluso podrá vivir más como carrilero en esta posición, es muy sencilla. La dificultad será cuando vuelva a los laterales. Para mí, su sinergia con Trent, por ejemplo, es más sencilla casi que con Carvajal, porque Trent es un jugador que es más lanzador que participador de jugadas a nivel de cabalgar él con la pelota. Ese lateral que espera el Madrid que llega a línea de fondo con el balón pegado a los pies y que centre, eso no es Trent. Trent es otra cosa. El que espere eso se está equivocando. Y ahí Fede es el que sí que puede compensar en ese tipo de acciones que sí que se le dan muy bien. Seguramente la pregunta sea ¿qué otras piezas se te caen? Para mí ahora mismo, si Xavi le quiere dar continuidad a Mastantuono como jugador que estira por derecha, quizás sea la posición que tenga que pelearse Fede cuando vuelva a los laterales, esa posición ahora mismo de Franco Mastantuono, el jugador que estira por fuera. La dificultad, pues que compites contra un zurdo y eso a Xavi le viene muy bien, tener un zurdo jugando a pierna cambiada. Ese es un problema que tiene Xavi a solventar. Veremos, opciones tiene muchas, partidos hay muchos. Yo lo que sí que creo es que Xavi va a intentar trabajar en darle continuidad a la pareja Bellingham y Arda, aunque ayer fue uno por otro, pero creo que le tiene que dar continuidad a esa pareja y Tchouaméni yo creo que es fijo. Entonces se van cayendo piezas del puzzle en la que encaja. Para mí ahora mismo, y mantengo esto, es compensando por fuera. Ayer como lateral, cuando vuelvo a los laterales quizás sea en un escalón superior. ¿Estás de acuerdo con Alejandro en lo de que puede ser el mejor lateral del mundo si quiere? Pues estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Lo tenéis muy cristalino y, joder, a ver, comprendedme lo que voy a decir. No digo que no. Además hay una frase, no sé si te acuerdas, yo no sé si lo escuché en una charla de Mike, que Fede podía ganar una Champions como extremo, como medio centro, y ahora podía ganarla como lateral, ¿no? Sí. Tú lo tienes clarísimo, ¿no? Solo que también. Mira, ayer vi, a ver si os gusta. A lo mejor también la viste. Bueno, lo primero de todo y una de las claves, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es que no va a haber un 11 con una continuidad absoluta. Clave. Hay gente, como has dicho, ¿no? Tchouaméni, que es básica, Courtois, que es básico, Hausen va a jugar, Mbappé. Hay 4 o 5 básicos, pero luego hay piezas que van a ir cambiando, incluso el sistema, aunque últimamente está cambiando menos, pero quizá también pueda cambiar. Teniendo en cuenta eso, ayer puso el 7 Maravilla por X una alineación cuando estén todos ok y a mí me gustó bastante. ¿Quieres pasármelo por... ¿Me la pasas por WhatsApp y lo ponemos aquí en pantalla? ¿Quieres que la ponga? Sí. Venga. Y así también le echamos un ojo. Me gustó, no en el sentido de que sea para todos los partidos, para siempre, forever and ever. Pero digo, mira, me parece una alineación compensada. Ya la tienes, Rubén. Sí, la tengo. Me parece una alineación compensada y que podría ser válida para determinados partidos. Me gustó. Y ya adelanto que Valverde sería carrilero en ese. La pongo, Ahí la tenemos. Es esta, con Courtois en portería, línea de 3, ¿no? Tchouaméni, Hausen, Militao, Valverde como carrilero, Carreras como carrilero, Camavinga, Güler, Bellingham, Vini y Mbappé. Aquí tienes que sacrificar a... bueno, no juegas con Ceballos ni con Mastantuono en este caso, los que jugaron ayer, ¿no? Eso es. Pero me parece una alineación compensada, me parece que en el centro del campo tienes un poquito de máquina con Camavinga, que es un jugador menos engrasante que Tchouaméni, pero que Tchouaméni en fase ofensiva también se puede incorporar y al final acabaría formando un rondo ahí como más o menos se ve. Valverde, Carreras te dan equilibrio, Vini juega como alma libre, aunque se pusiera de delantero, tiraría por la izquierda. Bellingham podría jugar de segundo delantero, intercambiándose posiciones con Güler. Una vez saca uno, otra vez saca otro la pelota. O sea, podría ser me pareció un esquema y una alineación que digo, mira, seguro que a Xavi se le ha ocurrido en sus 40 millones de opciones que está demostrando en las 8 jornadas que llevamos. Me pareció compensado y me pareció interesante. Mira, pues mira, ¿te gusta a ti, Alejandro? Que sé que tú analizas muchas alineaciones y demás. No, me parecen interesantes casi todas las opciones que puede aplicar el Real Madrid esta temporada. Para mí la cosa está en que dudo muchísimo que Franco Mastantuono sea ahora mismo el jugador que se caiga del 11 con asiduidad. Claro. Yo también lo dudo. En este esquema, por ejemplo, sí que me cuadra mucho la posición de Camavinga.
o de Ceballos ahí, que me cuadra, por ejemplo, Ceballos también en la posición de Camavinga, y el resto de piezas son complementarias para jugar incluso en ese mismo esquema. Puedes jugar 4-3-3, puedes jugar 4-2-3-1, puedes jugar con 3 centrales. Al final, los jugadores del Madrid, sobre todo con la posición de Tchouaméni tan híbrida, puedes aplicar variedad de sistemas increíble. Incluso Valverde puede jugar un poquito más arriba. Yo creo que esa va a ser la línea que vaya marcando Xavi después del parón, sobre todo por lo que ha venido comentando, que creo que a Güler sí que lo ve como una figura que puede jugar en ambas posiciones, a Bellingham menos. Yo creo que Bellingham lo ha catalogado ya como centrocampista ofensivo y dudo que lo veamos en otra posición que no sea en esta detrás de Mbappé. Sí. A mí es lo que más me preocupa. Bueno, ya de todas maneras he avisado, Alejandro, que va a salir un vídeo esta semana, o lunes o martes, sobre el tema del dilema de la posición de Güler, cómo encaje con Vinicius, Bellingham y Mbappé, que a mí es lo que más me preocupa, porque creo que ahora mismo, cuando tienes 3 jugadores tan mediáticos, suele pagarlo el que no es tan mediático, como Güler, bueno, que en Turquía es más que mediático, pero creo que a día de hoy Güler es fundamental. Y mira que ayer tampoco es un grandísimo que se sobresaliera tal, pero o el propio Mbappé, pero creo que la asociación que tiene ahora mismo Güler y Mbappé es imposible quitarla del terreno de juego. Pero bueno, dicho esto, veremos a ver qué sucede. Veremos a ver qué sucede. De tema Valverde, el tema Valverde ya está tocado. Quiero tocar tema Bellingham. Luego acabamos con Vinicius. ¿Creéis que la suplencia de ayer es un... Lo siento, gente, me equivoqué, de Xabi Alonso? No más un mensaje a Bellingham, sino a la propia afición. 2 veces le metes titular contra el Atlético de Madrid y no le metes titular ni contra el Cairat ni contra el Villarreal. Lo digo porque creo que lo comenté contigo, Alejandro, esto, y tú me decías, no, bueno, no, fue también con Eloy, que me decía, bueno, si le metes contra el Atlético de Madrid no tiene sentido que le metas contra el Cairat, ¿no? Tiene que recuperar, pero es verdad que ayer ayer sí hubiera tenido sentido, ¿no? En ese aspecto. No sé cómo lo viste tú. Yo creo que contra el Atlético de Madrid hizo lo que comentamos, hizo la prueba precipitada. Yo creo que seguramente Bellingham venía entrenando muy bien, venía en un nivel de confianza muy alto. Es difícil decirle a un jugador que viene entrenando tantas horas en Valdebebas como venía haciendo Bellingham, que oye, que al final ese esfuerzo de llegar al derbi no va a ser productivo del todo. Yo creo que ahí Xabi Alonso intentó gestionar también la parte emocional de los futbolistas, que oye, es importante. Se equivocó tácticamente por darle prioridad a lo emocional. Para mí la suplencia contra el Cairat y la suplencia contra el Villarreal responden a que lo que vio de él en el campo es un jugador que todavía no está preparado y que no pasa nada. Y ayer creo que contra el Villarreal, que era un rival de mucha entidad y era una prueba de nivel para el Real Madrid, para ver realmente cómo se iba a levantar de la debacle en el Wanda, prefirió optar por un jugador que contra el Levante jugó muy bien, que contra el Cairat jugó muy bien y ayer jugó otra vez muy bien al fútbol, que es Ceballos. Y yo le veo total lógica. Después del parón, y lo dijo Xabi Alonso en rueda de prensa, veremos seguramente otro Bellingham con más semanas de trabajo, con más continuidad para trabajar en cosas tácticas, porque al final los jugadores que se quedan van a intentar trabajar en cosas y detalles y seguramente vean mucho vídeo, mucho detalle así, que creo que Xabi Alonso lo va a trabajar bastante bien. Y después del parón veremos otro tipo de pruebas con Bellingham, yo creo que como titular asentado, ya sí lo dijo Xavi. Pero a mí la suplencia ayer me pareció normal. Quizá yo esperaba más incluso la titularidad de Camavinga ayer que la de Bellingham. ¿Tú cómo lo sentiste, Salva? Quizás también Luego también es verdad que dijo algo en rueda de prensa relacionado con este tema. ¿Tú cómo te gustó lo primero que mostrara también esa personalidad de decir, hostia, pues igual Ancelotti igual lo hubiera colocado sin ningún tipo de problema? Sí, lo de Bellingham ayer que fuera suplente me recuerda cuando si vas conduciendo, ¿no? Y te emocionas un poco y en una curva ves que el coche se te va y en la siguiente frenas un poquito más, ¿no? Pues Sí, ayer frenó otra vez y dijo, bueno, no está para rendir a nivel competitivo 100%, se ha demostrado encima en el peor momento contra el Atlético de Madrid, que ya sea en el peor escenario. Allí, un partido bravo, un partido siempre que es una batalla, siempre digo que ir allí es una batalla, para ellos es la guerra, para el Madrid es una batalla. Y está bien visualizar que viene un parón, ayer tiene un ratito y encima cumple porque juega con espacios, juega con un equipo rival un poquito más cansado. Bellingham se va reencontrando, va encontrando sensaciones, esos pases que va buscando, el pase del penalti a Vini lo da él, alguna recuperación, la recuperación del segundo gol, del gol de Mbappé la hace él también, o sea,
va teniendo sensaciones más positivas y me parece más adecuado dosificar. Yo creo que, como habéis comentado, ¿no? Xavi lo considera y lo consideró desde el principio un jugador capital, un jugador sobre el que pivotar el proyecto y quiso adelantarse y jugar con lo emocional, como ha dicho Alejandro, tal cual. Se notó que Xavi ha sido entrenador también, ha sido jugador también, disculpa, y entonces dijo, se puso en el lado del jugador y fue un error en el peor momento y en el peor sitio, que es lo bueno, que estamos en octubre. Hay margen. Hay mucho margen. Oye, ¿os parece bien? Hay un detalle a comentar también importante a nivel táctico, que es que ayer lo vimos. Para mí Bellingham es de los jugadores del Madrid que mejor presionan hacia arriba. Él correr hacia atrás se le da un poco peor, pero creo que abarca mucho espacio hacia arriba y creo que es muy inteligente para saltar tanto al posible receptor como al lanzador, en este caso, como a los centrales. Y ahí yo creo que ayer lo hace muy bien y creo que es por eso también lo que Xavi quiere posicionarle un poquito más arriba, porque es muy bueno para recuperar balones en campo contrario. A Bellingham sí le puede venir bien el nuevo sistema y la nueva filosofía de Xavi, que a lo mejor Bellingham con Ancelotti lo hacía muy bien también, eso de ir para arriba, recuperar, pero a veces se veía desbordado porque luego no llegaba a todos los sitios, ¿verdad? Yo aquí tengo una opinión bastante dura. Aquí tengo una opinión bastante dura y es que Ancelotti durante mucho tiempo cogía una estrella y le puso el gorro de albañil. El mono de Jack, sí. Y ahora mismo tenemos un Bellingham que para mí se desvirtualizó bastante la temporada anterior y la anterior. Con Carlo ganó una Champions jugando de 9, de interior izquierdo, de centrocampista, de media punta, jugaba de todo. Y yo creo que este tipo de jugadores, cuanto más les das un rol importante, claro y nítido, mejor. Porque yo creo que este año nadie se ha planteado que Xavi colocase a Mbappé de extremo derecho, de extremo izquierdo, luego de media punta. Le ha dado el 9 y el 9 le ha dado unas funciones. Y yo creo que simplificar procesos al final es lo más natural y lo más práctico en el fútbol. Y creo que Carlo yo creo que Carlo pecó de la voluntariedad de Jude y de que es bueno en muchas cosas. Pero tú tienes que intentar muy bueno. Tú tienes que intentar que sea muy bueno en las cosas en las que es muy bueno. Ese es mi criterio con los futbolistas de este nivel. Eso es como Pedri. Pedri, ¿por qué está destacando ahora tanto en el Barcelona jugando de centrocampista? Porque lo que era muy bueno era dándole volumen de juego, no tanto en aislarle del juego y hacerle participar en jugadas clave, que ahí creo que hay otros jugadores mejores en el Barça para hacer ese rol. Entonces le han dado un rol muy importante y muy claro, y ahí está brillando. Oye, os iba a decir que había un debate ahí un poquito en el chat de si era bueno o no que se fuera con Inglaterra. Algunos decían que sí, para que cogiera minutos, otros decían que no. Yo creo que lo mejor es que se quede, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Sobre todo porque donde en Inglaterra no creo que vaya a jugar ni parecido a cómo va a jugar aquí. Entonces, si fuese una situación muy similar en el campo, por ejemplo, la de un extremo izquierdo, ¿vale? Que necesita coger sensaciones a nivel de 1 contra 1. Bellingham, yo creo que en el sistema de Inglaterra, hasta Inglaterra, pues sí, le vendrían bien los minutos, le vendría bien la confianza, pero tampoco creo que le venga tan bien como para decir que es mejor eso que se quede aquí a trabajar en Valdebebas. Además, siempre están las magníficas recaídas de cuando se van con la selección recién cogido el ritmo, ¿verdad? Siempre viene, esa contracturita, esa micro rotura de sóleo, esa cosita, con el estrés de la vuelta a la competición, ¿no? Yo creo que mejor estamos todos de acuerdo. Egoístamente para el Madrid, un jugador que se acaba de recuperar, que tiene que incorporarse a la competición y al nuevo rol y al nuevo sistema de un entrenador que está implementando, lo mejor es hacer una mini pretemporada. Estamos muy de acuerdo en esto de que Bellingham se quede, como también estamos de acuerdo, tanto Alejandro, Salva y yo, en que este es el mejor chat del universo, sin ninguna duda, también con el de Mike Tent, con el de Mike Tent también. Siempre el canal de Mike, para mí, padre de YouTube mío, siempre os doy las gracias. La gente que nos está viendo desde Twitch, darle evidentemente a seguir, que es absolutamente gratuito. Si a alguno se le escapa alguna suscripción, pues hoy aquí será bien recibida y será agradecida evidentemente aquí en directo. La gente que nos está viendo desde YouTube, darle a like al vídeo, no solo los que estáis viendo en directo, sino la gente que también nos está viendo el vídeo bajo demanda, y suscribíos los que no estéis suscritos. Todo eso es gratis. Ahora, ¿que queréis aportar vuestro granito de arena? Porque podéis y queréis. Sobre todo porque podéis. Los que no podáis no lo hagáis, evidentemente, porque ya simplemente que estéis aquí es un regalo. Pero si alguno puede y quiere aportar un granito de arena, pues ahí tiene la opción de abajo del chat, vamos a apoyo al corner Rubén Martín y super sticker, super chat o alguna membresía, que eso además os hará optar a una posible camiseta de Real Madrid que sorteemos dentro de un tiempecito con los 5.000 suscriptores, que estamos muy cerquita de esa, estamos muy cerquita. ¿Cuál? ¿La azul? ¿La blanca? Pues mira, te voy a decir una cosa, para que veas cómo soy yo.
una vez que gane, Cabrón. una vez que gane el ganador, le diré qué talla y qué camiseta del Madrid quiere. Así que fíjate, eso sí, las 3 de esta temporada, claro. Eso, La azul tiene un no tiene extra. por qué verse. Este La año el azul- azul tiene un extra este año, ¿eh? Por mi gente, yo lo que sea. No sé si ¿Tiene has un extra hablado. por qué? ¿Es más cara? ¿Extra económico, No, dices? porque tiene la frase del amigo Juan. De Juanito, es verdad. De Juanito. Es verdad. Tiene detrás, Claro. ¿no? Parece en el No lo sabía cuello. yo esto. Sí, Sí, hombre. 90 La minutos azul, somos. Pone 90 la minutos, de ¿no? azul tiene Ve, dentro Yo la tengo, ¿eh? Ostras, no lo sabía yo eso. 90 minuti en el Bernabéu Qué chulo. son molto longo. Entonces, Esa equipación de Madrid me parece preciosa, ¿eh? Que es Es igual la que la de mejor, baloncesto creo que es la mejor que he visto del Madrid en mi en vida. tiempo. Yo sí. la tengo, ¿eh? Yo la tengo, ¿eh? Es la más vendida en la tienda online. Así. Cierto. A mí hay una que me Cierto. gusta mucho que es la de reciente, ¿eh? La de la Champions en Cardiff, la morada. Esa le tengo muy buen También, recuerdo, me Muy gusta bonita. mucho. A mí cuando el Madrid viene de morado para también la se ve en segunda el me gusta estadio. mucho. Sí, El sí. Madrid Ciudad no juega nada, decían. Ahí le pasa por encima a la Juventus. Nada, el Madrid no juega nada. El Madrid, Es pero tremendo. el Madrid nunca ha jugado nada. Cuando ha jugado algo ha sido demasiado cerrado. Ha sido Cuando ha demasiado jugado cerrado. bien había un jugador cabreado. O sea, siempre Invito hay algo. No pasa a nada. quien sea a que me ponga una superioridad tan aplastante como la del Madrid en esa segunda parte contra la Juventus en una final de Champions. Una Es Juventus que, por tremendo. cierto, había recibido 2 goles, me parece, un gol en esa Champions. Era una cosa así, un dato así. Pasa por encima del Barça, creo que es en las semis, ¿no? Me parece que eso, en los cuartos, no me acuerdo ahora mismo. Oye, quiero preguntar, me queda un poquito todavía, digamos, unos minutos. Quiero enseñar un par de cosas, pero antes quiero preguntaros por Camavinga. Me está gustando mucho los minutos de Camavinga, ¿eh? Me parece que es evidentemente hay que tener el contexto, sales con un partido ya manejado, cansancio de las piernas y demás, pero creo que está haciendo para mí grandes cosas. Salva, no sé si te está pareciendo a ti también. Mira, lo ha dicho Xavi, lo habéis escuchado también, que ha destacado de él, pues lo que todos sabemos, ¿no? Esa capacidad que tiene de romper líneas, de irse arriba, de terminar con lo establecido. Para mí Camavinga puede tener una función de jugador de plantilla, de jugador muy importante en este equipo, sobre todo porque puede ser el verso suelto, ¿no? En todo sistema más pensado, más cerrado, con unas funciones muy establecidas. A cada uno tienes también que tener un jugador que en un momento determinado o para determinados partidos te aporte algo diferente, ese verso suelto, como digo, que rompa una línea, que desatasque un partido, un tipo Brahim con otras funciones, pero también un poquito más en el centro del campo como es Camavinga. A mí me parece que es un jugador con unas dotes privilegiadas, una pierna izquierda magnífica, una visión de juego estupenda y un tipo que si las lesiones le respetaran sería importantísimo para el Madrid y un fichaje en su momento capital. Nunca se olvidará la función tanto de él como de Rodrigo en la Champions de las remontadas, y es algo que se va a quedar aquí guardado también para todo madridista, ¿no? Esa línea B que supusieron y ese influjo de animosidad y de energía que decía el bueno de Ancelotti, que siempre necesita cualquier equipo. En definitiva, me parece un tipo fundamental, me parece un tipo que puede ser muy útil, sobre todo muy útil, a Xabi Alonso. ¿Crees, Alejandro, que puede ser, si recupera ese nivel, candidato a ser uno de esos 11, 12 jugadores que tengan más minutos durante la temporada? Pero sin ningún tipo de duda. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Al final es un jugador que yo Oye, siento ser Alejandro, muy dame un pesado. segundito. Se me va a ir un momentito la cámara. Voy a volver en un minuto, ¿vale? Os dejo charlando los dos sobre este tema. Venga, ¿vale? nos hacemos fuerte. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Digo que, y siento ser muy pesado con este tema, pero me parece importante destacar lo que es el tema de la presión hacia adelante. Y creo que Camavinga interpreta como pocos en el mundo esa presión hacia adelante y lo natural que le sale ir hacia arriba para recuperar. Me recuerda un poco a Carreras en eso también, lo que estamos viendo de Carreras. Es un jugador que interpreta muy bien esos saltos, ir a poseedor de balón, es muy rápido para corregir cuando el rival le supera, que eso también es importante en un esquema como el de Xabi Alonso, porque a veces cuando presionas hacia adelante, y yo lo comentaba en un tuit, te van a superar y te van a salir bien. Y claro, Camavinga tiene piernas para retroceder. Y eso no tiene que ser un problema. El tener miedo a quedar expuesto a una presión alta no tiene que ser un complejo que arrastre el Madrid durante toda la temporada. Tiene que ser una situación normal del juego que asuman y que entiendan que hay cierto riesgo que después hay que correr hacia atrás. Y Camavinga para eso es buenísimo.
cosas en las que falla Camavinga y que para mí no lo hacen ser un centrocampista redondo, perfecto para este Real Madrid, que para mí, por ejemplo, sí que es muy bueno en dar pases tensos, en ese primer pase para lanzar al media punta, a los jugadores de banda y demás, pero es un jugador que tiene poca amenaza en tiro de fuera. Para mí es un jugador que ahí está muy por desarrollar todavía, y en ese último pase también se queda corto. Que no es que Tchouaméni lo haga, pero quizá ahora mismo para Camavinga sea más sencillo, por la jerarquía que tiene Tchouaméni, jugar al lado de él que jugar por él. Entonces, para mí se queda corto en eso, ser un jugador que le complemente más a Tchouaméni en cosas que Tchouaméni no hace. Incluso que Tchouaméni me parece mejor que Camavinga en esas funciones, de acercarse al área rival, de filtrar últimos pases. Me parece que tiene más temple en esas acciones. Para mí Camavinga llega un poquito acelerado, pero como bien comentáis, ahora mismo por su capacidad física, por su capacidad de reinterpretar las jugadas y corregir malas presiones, entre comillas, porque a veces una buena presión puede ser solventada por el equipo rival con una buena salida de balón, pero para mí ahí puede ser muy importante. Y en otra cosa que también es fundamental y que yo, por ejemplo, he echado mucho de menos en Fede Valverde, que son en las conducciones. Ahí sí que me parece el centrocampista del Madrid, junto con el uruguayo, los dos más dominantes con diferencia, para salir a la contra en conducción, que eso es muy importante también. Las conducciones en el fútbol, dar más de 3-4 toques al balón, que muchos lo interpretan como un pecado capital, no es en absoluto malo. Y cuando un jugador es poderoso en la conducción y es capaz de dividir, es muy importante para su equipo. Bueno, pues veremos. A ver, yo creo que va a tener un papel importante. Los minutos que ha jugado está muy bien. Y yo creo que además, siempre digo que a Xavi se le nota mucho cuando le gusta un jugador, y Camavinga es uno de esos. Se nota bastante. Bueno, voy a abrir, evidentemente, muchos me han dicho, oye, pregúntale a Alejandro, pues ya te tienen como si fueras un anti-Vinicius, que no lo es, pero bueno, ya sabes que como el que le mete caña a Vinicius, pues siempre es anti-Vinicius en este aspecto. No pasa nada. Para mí un partidazo el de Vinicius ayer. Vamos a hablar del hombre del partido, ya no solo en lo que generó, sino también en lo defensivo. Creo que estuvo bien, creo que hizo 6 recuperaciones de balón, estuvo comprometido, estuvo animoso con los compañeros. No sé, me da la sensación de que es un Vinicius mucho más maduro en muchos aspectos del juego y de entender el equipo. También creo que estuvo muy bien en las declaraciones post partido, es decir, que siempre reclamaré al Madrid, a los jugadores del Madrid, que creo que igual de bien que están en las victorias, ojalá también estuvieran en las derrotas, que muchas veces eso me deja un poco de desear. Pero bueno, creo que vimos un Vinicius, para mí, un Vinicius muy redondo, un Vinicius de lo que le pide al Real Madrid, ser un jugador diferencial por esa banda izquierda, que genere peligro y que aunque la pierda, la siguiente vez lo vuelva a intentar. Salva, ¿qué te pareció a ti el partido de Vini? Pues lo has dicho claramente. Yo, que siempre he sido del equipo Vinicius por ahora no me he bajado de ese barco. En el momento en el que Zozobres, no os preocupéis, que seré el primero en que me baje, pero por ahora no me he bajado. Por ahora soy de la opinión de que no ha vuelto, porque considero que nunca se ha ido todavía. Incluso en los momentos más bajos de este último año no es un jugador mediocre, nunca ha rozado la mediocridad, simplemente es un genio, es un jugador que ha dado un nivel altísimo y al cual estoy también en la línea de que hay que exigirle el máximo, hay que exigirle siempre, aunque no salgan las cosas, hay que exigirle la pesadez, hay que exigirle que ponga en riesgo siempre la vida deportiva de su lateral, hay que exigirle esa actividad, esa digamos, alteración del juego con el que cumplió ayer, de estar por un lado, estar por otro, intentarlo aunque no salga. Y el público del Bernabéu, por ejemplo, que siempre es exigente y siempre soberano en un sentido más estricto y a veces más calculadamente riguroso, siempre tiene un aplauso cuando él llega a línea de fondo, cuando no da por perdida una pelota. Ese es el Vinicius que tenemos que el Madrid debe de perseguir. El que cumple en el campo y el que fuera también lo hace, con declaraciones, pues como comentabas, en un tono sosegado, en un tono menos reivindicativo y más por el equipo. Alejandro, ¿qué te pareció del partido del bono de Vini? Yo es que creo que ayer volvimos a ver la versión de Vinicius que más le acerca a su naturaleza. Yo siempre intento explicarlo de esta manera cuando hablo de las sensaciones de Vinicius. Yo siempre hablo más de sensaciones que de números, porque los números están ahí, los números de Vinicius, incluso cuando ha jugado mal, son buenos. Pero las sensaciones
para mí es cuando él se acerca a su verdadero ser como futbolista. Él jamás, nunca va a ser un fino estilista. Él nunca va a poder ser un Neymar, nunca va a poder ser un Ronaldinho, nunca va a poder ser, si lo comparamos con jugadores actuales, extremos parecidos en cuanto a que jueguen en posiciones que exigen uno contra uno. No es Lamine Yamal, que es mucho más fino técnicamente que él. No es Olise del Bayern, si queréis. Ponerme extremos finos. No es el típico jugador que juegue con bisturí, que destaque por seleccionar muy bien las acciones y ser un cirujano de esto. Para mí, el Vinicius, el mejor Vinicius que se ha visto jamás y el Vinicius que le ha llevado a ser para mí Balón de Oro hace 2 temporadas, aunque no se lo diesen, es el jugador que te abrasa por aplastamiento, porque es un pesado, porque Eso es. lo intenta, lo Eso es. intenta, lo intenta, lo vuelve a intentar, se echa el equipo a la espalda, asume una y otra vez el riesgo, asume una y otra vez el fallo, porque lo que más destacaba yo de Vinicius es que no le tenía jamás miedo al fallo. Y en un extremo, si tú en un partido encaras 10 veces y haces un 50% de acciones de éxito contra el lateral, quizás estás generando en el equipo 5 acciones clarísimas de ataque. Eso es. ¿Has perdido 5? Vale. Pero es que tu posición es la Y más complicada, porque yo lo siento mucho, pero lateral puede ser casi cualquiera, extremo izquierdo es bastante más difícil, porque regatear y el talento es otra cosa. Entonces yo ayer, a pesar de que el gol fue como fue y el otro fue de penalti, volví a ver ese Vinicius que no se esconde, que tiene la personalidad suficiente como para querer ser crack a su manera, porque él ha sido un crack diferente y él conectó con el madridismo y conectó con la esencia del Real Madrid de esa manera. El Real Madrid no solamente ha disfrutado de jugadores virtuosos de estos como Zidane o como, no sé, como Benzema. El Madrid también ha disfrutado de otros jugadores que han destacado por garra. Pues comentáis, por ejemplo, la frase de Juanito, comentáis Raúl, por ejemplo, que tampoco, en sus inicios sí, era más fino, pero tampoco era un jugador que destacase por ser el más sí, sí. fino del lugar. Era un jugador que conectaba a través de carácter, conectaba a través de garra, de talento. Evidentemente, Vinicius es un jugador talentosísimo, como lo era Raúl, por ejemplo. Pero no son esos finos artistas que hacen el desborde o el desequilibrio a través de una acción extremadamente brillante pero puntual. Vinicius nunca ha sido eso, nunca debe ser eso. Él es un obrero del fútbol y lo digo con total respeto y con total admiración, porque para mí es muy difícil tener la personalidad como para intentarlo una y otra vez y echarte el equipo a la espalda de esa manera. Y yo recuerdo, y lo pongo casi siempre como ejemplo, la eliminatoria aquella que José Lu mete 2 goles contra el Bayern de Múnich. Aquel día Vinicius creo que ni marca ni asiste. Y es un partido descomunal de Vinicius en el que destroza a Kimmich y al lateral que se le pone por delante por ser un pesado y por ser un jugador que lo intenta una y otra vez. Y este es el Vinicius que creo que tiene que recuperar Xavi, que tiene que recuperar él mismo porque estaba todo también en su cabeza. Le veíamos disfrutando bastante menos de esas acciones en las que exige mucho riesgo y él tiene que volver a arriesgar y tiene que volver a ser él. Ayer los 2 goles para mí, pues si no los llega a marcar, si llega a ser Mbappé el que mete un hat-trick o mete gol otro, para mí hubiese sido igualmente el mejor jugador del partido. Para que veáis que no le tengo ningún tipo de hate, simplemente él tiene que volver a ser él, tiene que volver a tener estas sensaciones y tiene que volver a ser el crack que es a su manera, que es una manera que a mí personalmente me gusta bastante. Además, no sé si estáis de acuerdo conmigo de que Xabi Alonso, creo que además una vez lo dijiste tú, Alex, que a lo mejor lo que está provocando en Vinicius es un trabajo que nunca había hecho, que es el trabajo defensivo, el sacrificarse, el intentar robar balón, el quizás no estar tan... yo notaba con Ancelotti, aun siendo absolutamente diferencial, que cuando tocaba defender, él decía, bueno, aquí no tengo tanta... O sea, aquí no soy yo el que tiene que hacer esto. Y que quizás Xabi nos ha conseguido en él buscar ese hombre que se posicione bien en el terreno de juego para defender, que intente recuperar, que presione bien. No sé si me entiendes, Alejandro. Sí, yo creo que él con Ancelotti defendía más por carácter y por actitud, porque yo creo que siempre la ha tenido, ¿eh? Yo creo que salvo tramos de la temporada pasada en las que el equipo en general se contagió y las transiciones defensivas eran muy malas, pero yo, por ejemplo, el año que gana el Madrid el doblete, con Bellingham ya, recuerdo partidos defensivamente muy buenos de Vinicius, ¿eh? O sea, yo creo que su actitud siempre ha sido muy buena. Yo creo que lo que Xavi le ha pedido es un trabajo de rigor táctico que hasta ahora Vinicius no ha tenido, porque Vinicius era un alma libre en el Madrid de Ancelotti y era... Si os fijáis en el posicionamiento de él en el campo, era totalmente diferente, porque era la lanzadera total, era el jugador que buscaban constantemente. Entonces, su posición en el campo, por así decirlo, le permitía vivir un poquito más arriba y menos preocupado de ciertos retornos, de ciertos posicionamientos, de cierto rigor a la hora de, por ejemplo, saltar al poseedor de balón, a los centrales o al lateral. Yo creo que Xavi le ha hecho ese trabajo
de cómo quiere que se adapte a lo que él le pide a sus atacantes en defensa. Y ya no es tanto a nivel de retornos, que creo que Vinicius ahí estaba capacitado y con Ancelotti lo hacía, sino de interpretación de ciertas jugadas, que por cierto también le ha pedido Mbappé, que Mbappé aquí no se libra. La temporada pasada de Mbappé en eso no tiene nada que ver con la temporada que está haciendo Mbappé actualmente a nivel de trabajo táctico y de defensa. Lo que pasa es que a lo mejor Vinicius, pues también por problemas de lío con el club y demás cosas, pues mentalmente a lo mejor ha estado menos centrado, menos capacitado para asimilar de forma más rápida todo lo que le pedía Xavi. Pero yo te lo dije, por ejemplo, el día del Wanda, a mí Vinicius me gustó. El día del Kairat, pese a que todo el mundo le critica por las acciones que falló, a mí no me dejó malas sensaciones. Y ayer es el mejor. Yo creo que es todo un tema de sensaciones y de que él vuelva a conectar con él. Y yo lo veo francamente bien, de verdad, ahora mismo. Igual todo se ha ensuciado, Salva, por el tema del contrato. Que realmente tampoco hemos tenido un Vinicius tan malo. Pues lo digo porque hoy Mr. Chip nos ha visto el dato que ha hecho su mejor inicio de temporada en cuanto a números. 5 goles, 4 asistencias. Y si te lo cuentan antes, esto no te lo crees. Quizás también esto todo emborronado un poco por este tema, por el tema de la renovación. Claro, y también es lo que te decía antes, que incluso el Vinicius más bajo de los últimos 12 meses no ha sido casi nunca un Vinicius mediocre, no ha sido un jugador mediocre, simplemente no ha estado al nivel que hay que exigirle y al nivel que él puede llegar y que está demostrando, y que, como estabais comentando, ha demostrado ayer y en los últimos partidos ya ha ido él encontrando su forma, encontrando esas características que tiene que hemos definido muy coloquialmente como ser un jugador pesado. O sea, si Vinicius es pesado, es que está jugando bien. Eso es una cosa clara. Luego también hay que decir que cuarta titularidad consecutiva, ya se acabó el debate de Rodrigo, Vinicius, Rodrigo. No quiere decir que evidentemente volverán a las portadas, a las primeras. Cuando Rodrigo vuelva a ser titular, se empezará otra vez a rumiar con que si el acuerdo no está cerrado de renovación o si ha guiñado un ojo mal guiñado a Xavi Alonso o si le ha pisado el pie izquierdo. Pero cuarta titularidad consecutiva, sin cambiarlo, ayer. Creo que ya no hay debate. La chavilina que le aplicó al principio de temporada va tomando forma y va cumpliéndose en forma de un rendimiento ya más adecuado al que podemos esperar de Vini, ¿no? Me pregunto por aquí el título, no se habla del árbitro hoy, sí hemos hablado. Tangó un penalti al Real Madrid y la segunda tarjeta Mourinho es muy rigurosa. Pero bueno, hay un par de acciones en la primera parte que también son de tarjeta de Mourinho. Sí. No te preocupes que aquí se habla de todo. Quiero daros unos cuantos datos, ya para ir cerrando en estos 7-8 minutos que tenemos. Creo que hemos siempre hablado por aquí, incluso alguna vez con Salva, que para que el Madrid levante títulos, lo importante es que Vinicius y Mbappé estén bien. O sea, eso lo tenemos clarísimo todos. Y salía ayer este dato, y yo creo que este dato habla muy bien, ¿no? De lo que puede ser ese binomio y sobre todo de cómo se llevan. Primero, que me valoréis un poco esto, cuánto de importante es. Y segundo, si para vosotros criticáis o no lo que hizo ayer Mbappé en el penalti. O sea, yo sigo diciendo que evidentemente, hablando a posteriori después de haber marcado el gol, te voy a decir que es un acto maravilloso de generosidad por parte de Mbappé, para que la gente crea que, oye, tiene una mala relación, un hombre que puede ser Pichichi, Balón de Oro, Bota de Oro y todo. Sumar un gol de penalti siempre va bien, y más en un partido que no había hecho un gol, porque, bueno, evidentemente si le dejas un penalti después de haber metido dos, pues no es lo mismo. O si os parece todo lo contrario, oye, ahí el Madrid peligra, no puede dejar tirar el penalti a Vinicius si el tirador es Kylian Mbappé en este caso. Salva, te dejo a ti primero. Pues mira, el penalti al final es quizá la suerte del fútbol, más que una falta, evidentemente, que más puede reunir la crítica a posteriori, ¿no? El penalti, si sale bien, eso, como decían, ¿no? Es un ejercicio de generosidad sincera y maravillosa de Mbappé, que no había metido un gol y se lo cede a su compañero para que redondee el partido y pueda ir a por el hat-trick. Sin embargo, si Vinicius llega a fallar, como casi falla, porque lo tira muy mal, hay que decir que lo tira muy mal. Y tira los penaltis muy mal. Sí, que tira los penaltis muy mal, totalmente de acuerdo. El penalti lo tira como el culo, tengo que decirlo. Sin tensión y sin ir a un extremo, porque si lo tira sin tensión, pero va a la escuadra, oye, pues es difícil incluso que llegue el portero, ¿no? Pero si no lo llega a meter ayer, pues volvería a ponerse sobre la palestra, porque Xavi no se impone
al seleccionar a un tirador y que entre los jugadores no le mangoneen y luego tire otro. O sea, es una suerte en la que el resultado final es el que te hace la crítica luego, ¿no? Desde fuera, en lo emocional y en lo humano me parece sano la relación que hubo ayer y que se lo cediera. Yo soy clásico, soy bastante riguroso y soy del carro que haya un tirador, nieve, truene o hayan drones por el cielo. El tirador tiene que ser uno para mí, falle o acierte. Y en cuanto a los datos que has puesto, pues te demuestran lo que estábamos comentando, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Que comentaba Mr. Chip o ponía Mr. Chip, ¿no? El mejor arranque en cuanto a datos. Luego están los datos y están las sensaciones, y luego está la prensa publicada o la opinión publicada y la opinión pública. Es que confluyen un montón de circunstancias aquí. Pero mientras tú vas cumpliendo, mientras tú vas marcando goles, mientras tú vas sumando asistencia, que ladren, porque Vinicius y Mbappé cabalgan. Estoy de acuerdo. Alex, ¿te está gustando este binomio? Podría ser mejor. Para mí es una sociedad que todavía le falta por cuajar, le falta por encontrar espacios en los que se sientan un poquito más cómodos los dos, pero creo que están funcionando cada vez mejor, ¿eh? Ayer, por ejemplo, la primera parte, he de decir que me gusta el reparto de espacios que hacen, me gusta la forma que tienen de conectar, me gusta también que Vinicius lo veo más proactivo de cara a involucrar al lateral izquierdo en acciones ofensivas, porque él no tiene por qué vivir constantemente pegado a la línea de cal, también se puede venir por dentro porque Mbappé puede ocupar posiciones incluso más centradas. Yo creo que están mejor. Y para mí la acción del penalti, de que Mbappé le ceda el penalti a Vinicius, responde al tema que siempre estamos comentando esta temporada, que es para mí muy destacable, que es el liderazgo de Mbappé. Ayer Mbappé siente que el partido es de Vinicius y quiere que su compañero redondee el partido con mejores sensaciones. A Vinicius le han hecho penaltis este año que ha transformado a Mbappé. Y yo creo que Mbappé le quiso devolver un poco el gesto de decir, yo creo que hoy te toca a ti, que no hace falta que esté yo. Y eso yo lo comento mucho ahí. LeBron James, por ejemplo, que es un referente a nivel para mí, de liderazgo en sus equipos, lo hace mucho, el tema de dar confianza a sus compañeros. Y yo creo que Mbappé es plenamente consciente de que si las figuras relevantes de su alrededor están a buen nivel es cuando más le acerca él a tocar metal. Porque si él hace una temporada como la temporada pasada de 40 y pico goles y el Madrid termina sin ganar títulos, él se aleja de los objetivos colectivos que tiene y también de los objetivos individuales. Yo creo que este es el Real Madrid de Kylian Mbappé y una muy buena temporada de Vinicius. Creo que solamente irá en pro de que la temporada del francés sea aún mejor y seguirá siendo su Madrid y seguirá siendo él la cara visible del proyecto. Yo creo que cuanto más sea capaz Mbappé de conectar a Vinicius y viceversa, que yo creo que Vinicius también está entendiendo esto muy bien, mejor les va a ir a los dos y mejor les va a ir al colectivo. El próximo penalti, si me preguntas quién lo tiene que tirar, Vinicius no, por favor. Pero bueno, ayer como detalle me parece que es un muy buen gesto de... Si hubiera sido el primero, no lo hubiera tirado. Si hubiera sido el partido está empatado, no lo hubiera tirado. Yo creo, es mi sensación. Ni de casualidad. Es mi sensación. Luego, el otro dato que quería poner es este, que también me ha llamado la atención, que son 42 los primeros. Entiendo que son los primeros 42 partidos en liga de cada uno de los dos y han hecho los mismos goles, Cristiano y Mbappé. Bueno, pues habla un poco de lo que tiene que convertirse Mbappé, ¿no? Tiene que convertirse un poco en Cristiano. Yo lo decía mucho, que sea un jugador que sobresalga y que incluso el día que no está bien facture, como ayer, porque ayer para mí Mbappé está un poco gris, desaparecido, pero vuelve a facturar y vuelve a hacer un gol y vuelve a ser importante. Es verdad que con un grandísimo detalle, por cierto, de Brahim, que me parece que le cede un gol que él le hubiera venido muy bien moralmente, le hubiera venido muy bien en cuanto a, no digo reivindicarse, pero sí mejorar esos minutos que ha tenido durante el partido y creo que al final fue la factura. ¿Ibas a decir algo, Alex? Perdona. Sí, aquí quiero hacer un inciso. Yo hoy he tenido la mala suerte, la buena suerte de haber visto el partido en diferido. Y creo que cuando ves el partido en diferido, se lo estaba comentando también a mi novia. Se ve de otra manera, ¿no? Se ve de una manera bien diferente. Y yo cuando leía tweets de esta mañana, que me he puesto a leer tweets de todos, de lo que comentabais vosotros del partido, se comentaba que el partido de Mbappé es muy gris. Yo he visto la primera parte tranquilamente y a mí me gusta bastante la primera parte que hace Mbappé de cara a conectar el resto de piezas en ataque. Lo veo bastante solidario, lo veo muy fino para salir del regate, lo veo muy fino para conectar con el resto de piezas. Sin ir más lejos, él hace una jugada muy buena a Güler, que es la primera ocasión clara del Madrid, que es un pase increíble dentro del área. Para mí es bastante mejor el partido de Mbappé de lo que se comenta. Lo que pasa es que venimos de partidos de un nivel de Mbappé de un nivel muy alto, pero ayer el partido de Mbappé
es de 6,5, 7, pero es que tampoco le hace falta mucho más. Y lo veo bien, lo veo en línea continuista. Para mí es mejor de lo que se dice el partido, de verdad lo pienso. Ok, perfecto. ¿Algún dato más que quieres decir, Salva, en cuanto a la situación de Mbappé? Que es verdad que en cuanto a números es absolutamente descomunal, ¿eh? Y por cierto, tranquilidad, porque no se hizo nada. Yo creo que es un poco para liberarse de los partidos de Francia, me da la sensación. Él ya dijo en una declaración que necesitaba descansar ciertos encuentros, que por otra parte lo puedo entender. Como también entiendo un poco la parte de Lamine en la selección. Y bueno, pues yo creo que estará bien para la vuelta, que el siguiente partido es. ¿Cuál es el siguiente? ¿Getafe? ¿Fuera? Getafe fuera, ¿no? Y luego es Juve, ¿no? Y Barça, esa misma semana. Eso es. Y luego Valencia. En casa también, creo. Bueno, no sé, estoy un poco perdido por ahí. Bueno, va a ser un mes simpático. ¿Salvo, ibas a decir algo, perdona, de Mbappé? Sí, te iba a decir una perogrullada total, que me puedes echar si quieres, pero gran parte, como estaremos de acuerdo, gran parte de que el Madrid final consiga éxito significa título al final de la temporada, es que Courtois esté bien y que Mbappé esté bien. Que el que tiene que defender, ayer Courtois, por cierto, si muy bien. Última apunte, Courtois ayer estuvo muy bien y estuvo cuando tiene que estar, que es lo que hemos dicho de Mbappé, sin estar al 10, pero estoy de acuerdo con Alejandro, no estuvo al 5, estuvo al 6-7, tuvo más trabajo gris, pero necesario, que a veces no luce tanto, pero es muy efectivo para el resto del equipo. Tiene unos números descomunales. De aquí a conseguir títulos en su carrera en el Madrid, tiene que tener el equipo un stopper como es Courtois, que me sigo montando en ese barco, que hubo ciertas dudas y creo que Courtois vuelve a demostrar que está en un nivel top, y un Mbappé que esté cuando se le necesite, que sea el killer. El Mbappé tiene que ser el killer. El día que no está totalmente correcto, totalmente funcional o totalmente activo en otros terrenos de juego, meter el gol. O sea que, clave, está cumpliendo. 42 de 40 me parece una absoluta barbaridad. Estoy me ha gustado que enseñas eso, porque además creo que Courtois no ha estado bien en los últimos partidos, sinceramente. Y haberle visto bien ayer me da una buena. Sigo pensando que desde la lesión, balones aéreos, y mira que era muy bueno, le siguen costando mucho. Es el punto en el que el portero más se le ven las dudas, el balón aéreo. Cuando no está 100% es como el defensa de meter la pierna, ¿no? Cuando no se recuperan bien 100%, ese defensa que luego no mete la pierna y deja al jugador tirar. El portero son las salidas, ¿no? Aún así, parece un portero que está a nivel top. Bueno, pues nada, veremos a ver qué tal. Chicos, pues os quiero dar las gracias a los dos por haber estado esta mañana de domingo, el Día del Señor, aquí con nosotros en la Trifulca. Así que nada, vendremos más adelante y nos veremos las caras por aquí, ¿vale? Un abrazo a los dos. Salva y Alejandro. Y descansa, Alejandro, descansa, por Dios. Sí. Hay una paellita hoy. Yo creo que tengo paella también hoy, fíjate. Yo sabes que no tiro de paella. Yo tiro de la variedad del menú, pero sí, en mi casa hay paella. Yo tampoco soy del team paella, ¿eh? No. ¿Se puede saber lo que tienes hoy, Salva, hoy de comer o no? Pues voy a ir fuera, o sea que comeré de carta. Soy un señor. Vergüenza. Soy un señor. La gente con pasta es lo que tiene. Sí, pasta. A lo mejor pido pasta, efectivamente. Bueno, Alejandro y Salva, cuidaos mucho. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Adiós. Cerramos ya la trifulca que hemos tenido con los grandes de Alejandro y de Salva, que como siempre